Bienvenidos sean todos ustedes a esta sesión de repaso de conceptos y casos clínicos relativos a la cardiopatía isquémica. Ya hemos terminado con los tres temas principales, los tres temas en los que se subdivide esta gran patología estrella de la cardiología. Ahora vamos a pasar a revisar algunos conceptos mediante unos casos clínicos que me parece que van a dejar en claro algunas cosas y a recalcar cuáles son las potenciales dudas o los errores en los que puede caer un estudiante que se enfrente a este tipo de pacientes o a este tipo de casos clínicos en términos generales. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar con el primer caso clínico. Es un paciente masculino de 65 años, es obeso, con ese talla y ese peso, fumador de 4 cajetillas al día, que se presenta al servicio de urgencias porque hace 45 minutos, mientras veía la televisión, inició con una molestia retroesternal que refiere como una opresión, que en los primeros minutos tuvo una intensidad 6 de 10, pero que ahora ha llegado a ser 8 de 10. La molestia se le irradia a la región abdominal y le causa náuseas y ha vomitado 3 veces. El paciente se encuentra muy ansioso, pues su papá falleció de un ataque al corazón, o al menos así lo refiere él. La pregunta es, ¿usted sospecha que se trata de, inciso A, síndrome isquémico coronario agudo, inciso B, disección aórtica, inciso C, angina crónica estable, o inciso D, una patología de origen abdominal? Empezamos con una pregunta que yo creo que ustedes ya están viendo como muy sencillita. La realidad es que simplemente es para que entiendan cómo es que deben de sospechar o cuándo es que deben de sospechar de primera instancia que un paciente se está presentando con datos de síndrome isquémico coronario agudo. ¿Por qué no puede ser una disección aórtica o por qué no se debe de sospechar? Porque las características del dolor no son las típicas. El dolor de la angina de la disección aórtica es en la región central del tórax, sí, pero se irradia la región posterior y tiene una sensación de desgarro que es muy común que presenta el paciente y además se presenta desde el principio en su máxima intensidad. En este caso el paciente inició con 6 de 10 y progresivamente llegó a 8 de 10. Eso es cierto que la llegada de 6 a 8 pudo haber sido rápida, pero la disección aórtica desde el principio es de máxima intensidad. No podemos hablar de una angina crónica estable en este paciente, puesto que el paciente tuvo la molestia mientras veía la televisión, lo que significa que se presentó en reposo. Recordemos que una de las formas de descartar que se trate de angina crónica estable es que los síntomas se presenten al reposo. ¿Por qué no puede ser una patología de origen abdominal? Bueno, esto simplemente porque este caso tiene esta respuesta como un distractor, dado que refiere que una irradiación es abdominal y que le causa náusea y vómito en 3 ocasiones. La realidad es que eso no es algo para descartar que se trata de un síndrome coronario agudo. Los pacientes con síndrome coronario agudo pueden tener irradiaciones abdominales y esto es para que quede perfectamente claro. Pueden tener náuseas y vómitos, aunque no es lo más común, lo pueden presentar, pueden incluso tener ganas de orinar, ganas de defecar, y eso no descarta que se trata de un síndrome coronario agudo. Hay que tomar muy en cuenta que el paciente tiene factores claros de riesgo cardiovascular, es hombre, ya tiene 65 años y es obeso, sin contar que es fumador. Entonces, desde todos estos puntos de vista hay que pensar que primero puede tener enfermedad arterial coronaria aterosclerosa, segundo que tuvo una molestia retroesternal en reposo, y ya de ahí para adelante nos vamos con los diagnósticos diferenciales. Entonces, en este caso, la respuesta es sospecho de un síndrome isquémico coronario agudo. Ahora que usted sospecha que se trata de un síndrome isquémico coronario agudo, ¿cuál es su acción inmediata luego de su sospecha diagnóstica? Inciso A, tomo inmediatamente una muestra de sangre para solicitar troponinas cardíacas. Inciso B, le administro morfina, nitroglicerina intravenosa y le coloco puntas nasales para administrar oxígeno. Le realizo un electrocardiograma de 12 derivaciones. Inciso D, inicio administración de ácido acetilsalicílico, clopidogrel, atorvastatina y heparina. Inciso E, inicio trombolítico en un plazo no mayor a 10 minutos del diagnóstico. En este caso, la respuesta es, le realizo un electrocardiograma de 12 derivaciones. Estas son preguntas que pueden prestarse simplemente a la confusión por los tiempos y los momentos de los que estamos hablando. Este paciente ha llegado con una molestia retroesternal, factores claros de riesgo cardiovascular y yo sospecho de un síndrome isquémico coronario agudo. Lo primero que se tiene que hacer
es hacerle un electrocardiograma de 12 derivaciones. De ahí voy a partir. Recuerden, el diagnóstico se basa en la clínica y en el electrocardiograma. Por supuesto que le voy a tomar una muestra de sangre para solicitar troponinas cardíacas, pero no es la acción inmediata que tengo que seguir. Le voy a administrar morfina, nitroglicerina intravenosa y le coloco puntas para administrar oxígeno. Eso solo depende de la condición del paciente. Morfina, si la molestia es lo bastante intensa, nitroglicerina intravenosa no tiene una indicación sistemática en todos los pacientes, y las puntas nasales ya les recordamos que solamente para los pacientes que tienen saturación de oxígeno que es menor del 90%. Me voy a regresar un poco otra vez para que vean que el paciente tiene claros datos de riesgo cardiovascular y que está muy ansioso. Entonces podríamos aquí pensar que administrar morfina es lo más indicado, pero de ahí ya nos iríamos al error de las puntas nasales para administrar oxígeno. Entonces, aunque una de las opciones pueda estar bien, una de las partes de la respuesta pueden estar bien, tienen que fijarse bien que pues todo corresponda. El inicio de administración de ácido acetilsalicílico, clopidogrel, atorvastatina y heparina, sin antes haber realizado un electrocardiograma, no tiene ningún sentido. Si yo les pusiera esta primera opción sin haber puesto electrocardiograma, a lo mejor podría considerarse como correcta, pero si se está colocando una opción en la que el electrocardiograma de 12 derivaciones es primero, entonces esa es la opción buena, porque la conducta posterior va a definirse desde ese momento. Si, por ejemplo, yo decidiera que el paciente con el electrocardiograma tiene un infarto con elevación del segmento ST y no estoy en posibilidades de pasarlo a cateterismo primario, cambiaría entre darle clopidogrel, prasugrel o ticagrelol. En ese caso no podría darle ticagrelol o prasugrel, y si en alguna de las respuestas dijera prasugrel o ticagrelol, entonces no podría administrárselo. Entonces vamos a ir pensando siempre en exactamente lo que nos están preguntando, porque por ahí podrían agarrarnos en una falta muy tonta. El inciso E, inicio trombolítico en un plazo no mayor a 10 minutos del diagnóstico. Esta es una respuesta que para el que haya estudiado un poco del tema sabe que no tiene ningún sentido, porque el trombolítico se va a administrar una vez que ya tengo el diagnóstico de infarto con elevación del segmento ST y he decidido o me he dado cuenta que no puedo pasar al paciente a un intervencionismo coronario percutáneo en los tiempos que marcan las guías internacionales. Solamente así me decido administrar un trombolítico, no antes y mucho menos no antes de haber realizado un electrocardiograma. Entonces la respuesta aquí es C, le realizo un electrocardiograma de 12 derivaciones. Recuerden, clínica más electrocardiograma. Como usted bien decidió, se le realiza con premura un electrocardiograma de 12 derivaciones, obteniendo el siguiente trazo. Así que ustedes observen este electrocardiograma. En esta otra diapositiva lo continúo colocando el trazo. La pregunta sería, ¿cuál es su diagnóstico? Inciso A, angina inestable con elevación transitoria del segmento ST. Inciso B, infarto con elevación del segmento ST en cara inferior. Inciso C, infarto con elevación del segmento ST anterior extenso. Inciso D, infarto con elevación del segmento ST anterior. La respuesta, infarto con elevación del segmento ST anterior. Esta es una pregunta que pueden responder si ustedes han estudiado y han repasado cuáles son las derivaciones que miran o que diagnostican el lugar del infarto dependiendo de cuáles son las derivaciones en donde se encuentra el segmento ST. Primer repaso es solamente la elevación del segmento ST localiza al infarto. Ni la depresión, ni las ondas Q, ni las alteraciones de la onda T localizan el infarto agudo. Solamente la elevación del segmento ST localiza el infarto. Angina inestable con elevación transitoria del segmento ST. Eso es imposible saber que estamos hablando de una angina inestable si todavía no tenemos troponinas. Lo único que puedo diagnosticar con un electrocardiograma y la sintomatología
es que es o no es un síndrome isquémico coronario agudo, pero yo no puedo hacer la diferenciación entre angina inestable e infarto sin elevación del segmento CT, así que algo tan específico como decir que es angina inestable, que es un diagnóstico a posteriori, no puede ser. Lo de elevación transitoria solamente es un distractor. Por supuesto que una angina inestable puede tener elevación transitoria del segmento CT, pero es imposible que yo sepa que este es el caso. Infarto con elevación del segmento CT en cara inferior, claramente no lo es. La cara inferior se representa o es vista por las derivaciones 2, 3 y ABF. Esas son las derivaciones que miran a la cara inferior. Infarto con elevación del segmento ST anterior extenso. Recordar que lo de extenso significa que la elevación abarcó desde B1 hasta B6, abarcando D1 y ABL. Eso es un infarto anterior extenso. En este caso solamente la elevación abarca desde B1 hasta B4 y por lo tanto se trata solamente de un infarto con elevación del segmento ST anterior. En algún lugar podrían encontrar la terminología de anteroapical cuando llega hasta B4, B1 y B2 septal, B1 hasta B4 anteroapical o anterior. La realidad es que pueden encontrar sutiles diferencias entre una cosa y otra, pero definitivamente no es inferior y definitivamente no lleva el apellido extenso. Así que por descarte simplemente podríamos determinar que se trata de un infarto con elevación del segmento ST anterior. Observen la elevación del segmento ST. Aquí en B4 tal vez no sea tan pronunciada como en B3, pero definitivamente la tiene el paciente. Usted diagnostica un infarto de miocardio con elevación del segmento ST en cara anterior. Para este momento de que llegó el paciente, se le hizo el electro, han pasado 12 minutos. Su paciente ha sido monitorizado y se le encuentran los siguientes parámetros. Frecuencia cardíaca de 99 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 21 respiraciones por minuto, tensión arterial 90-60, saturación arterial de oxígeno 90%, a la exploración física resalta, ligera palidez de tegumentos, campos pulmonares sin estertores, nada relevante en el precordio, los pulsos son simétricos. Su centro hospitalario cuenta con posibilidades de realizar ICP, pero se le avisa que el paciente podrá pasar a sala hasta dentro de 45 minutos. La razón de este momento es irrelevante, simplemente nos dicen que va a estar la sala lista hasta ese momento, la están ocupando, la están reparando, eso es irrelevante. La sala va a estar lista hasta dentro de 45 minutos. Entonces, ¿cuál es su siguiente acción terapéutica? Inciso A, inicio ácido acetil salicílico 300 miligramos, clopidogrel 600 miligramos, atorvastatina 80 miligramos, heparina no fraccionada 6000 unidades IV y preparo todo para administrar trombolítico. Inciso B, inicio aspirina 300, prasugrel 60, heparina no fraccionada 6000 unidades y preparo el traslado a centro hospitalario, a otro centro hospitalario. Inciso C, inicio ácido acetil salicílico, ticagrelor 180 miligramos, atorvastatina 80 miligramos, heparina no fraccionada 6000 unidades, morfina 2.5 miligramos intravenoso y lo preparo para pasar a sala de cateterismo en el tiempo esperado. Inciso D, inicio ácido acetil salicílico 300 miligramos, clopidogrel 300 miligramos, atorvastatina 80 miligramos, heparina no fraccionada 6000 unidades y preparo todo para administrar trombolítico. E inciso E, ninguna de las opciones anteriores. ¿Cuál es su siguiente opción terapéutica? La respuesta aquí es inicio ácido acetil salicílico, ticagrelor 180, atorvastatina 80, heparina 6000 unidades, morfina 2.5 unidades y lo preparo para pasar a sala de cateterismo en el tiempo esperado. Aquí hay varias cosas que repasar. Lo primero es que los tiempos en los que nosotros tenemos que pasar a los pacientes a intervencionismo coronario percutáneo dependen de si el paciente se encuentra en un centro hospitalario que cuente o no cuente con la capacidad de pasar a intervencionismo coronario percutáneo. Aquí en este caso nuestro centro hospitalario sí cuenta con la posibilidad de realizar cateterismos y le pone ahí el caso, pero se le avisa que el paciente podrá pasar a sala dentro de 45 minutos. Eso es un distractor para que nosotros pensemos que tal vez no es un buen tiempo para pasar al paciente, que esos 45 minutos ya son prohibitivos. Si nosotros conocemos lo que dicen las guías, lo que dice la evidencia, una vez que nosotros nos sabemos en un centro con capacidad de ICP, tenemos hasta 60 minutos
minutos para pasar al paciente a cateterismo coronario percutáneo, de tal manera que tenemos que proceder como procederíamos en cualquier otra circunstancia y pasaríamos al paciente, como bien dice aquí, en menos del tiempo que está previsto en las guías internacionales. Si el tiempo para que la sala estuviera listo fuera de más de 60 minutos, entonces pensaríamos en la trombólisis. Pero vamos a ver cómo podríamos encontrar un descarte de las demás opciones. El inciso A habla de administrar un trombolítico. Fíjense bien cómo pueden darse cuenta que esta opción no es correcta. Si ustedes recuerdan, el trombolítico siempre va a ir con la mitad de dosis de clopidogrel, siempre. No voy a administrar trombolítico con una dosis completa de clopidogrel, de tal manera que la dosis completa más trombolítico no puede ser, así que esta se descarta. La siguiente es preparo el traslado a otro centro hospitalario. Ya dijimos que no, estamos en los tiempos muy adecuados para que el paciente pase a un cateterismo, a un intervencionismo coronario percutáneo en su propio centro, sin pasarnos de los tiempos de los que hablan las guías internacionales. En el inciso D, inicio ácido acetilsalicídico, clopidogrel 300, atorvastatina 80, heparina fraccionada 6.000 unidades y preparo todo para administrar trombolítico. Todo esto resultaría correcto si el tiempo para pasar al paciente fuera más del que nosotros esperamos en un centro que tiene intervencionismo coronario percutáneo. Está la dosis correcta de clopidogrel, la dosis correcta de atorvastatina y solamente podríamos meternos en duda en la heparina no fraccionada porque recordemos que los pacientes que se les administra trombolítico solamente podemos tener una dosis máxima de heparina no fraccionada hasta de 4.000 unidades. Entonces aquí ya entramos un poco en conflicto. Primero porque el paciente puede pasar a ICP y en segundo porque el trombolítico siempre va con una dosis máxima de heparina no fraccionada de 4.000. Así que en esta simple pregunta podemos evaluar si nos acordamos de las dosis de los medicamentos elementales. No es necesario a lo mejor que se aprendan la dosis de fondaparinux, de vivalirudina o de los inhibidores de la glucoproteína 2B3A que son raros que se utilicen o que se pregunten. Ya dependerá de cada quien el nivel de memoria que tenga, pero estos son los medicamentos que más comúnmente se utilizan en las áreas de urgencia. Entonces sí tenemos que tener claro cuándo vamos a administrar una dosis más baja de alguno u otro. Inciso E, ninguna de las opciones anteriores. Aquí la realidad es que la opción C es la opción correcta. Pasamos a un siguiente caso. Caso número 2. Se trata de un paciente masculino de 64 años, sin enfermedades crónico-degenerativas conocidas, ni patologías relevantes o antecedentes quirúrgicos de importancia, fumador de 2 cajetillas al día, que llega a la consulta de urgencias pues hace 60 minutos al cargar a su nieto, inició con una sensación opresiva en el pecho, actualmente con intensidad 9 de 10, irradiada la mandíbula y el brazo izquierdo. Usted lo pasa a área de choque. Mientras lo monitorizan, se le colocan los parches del electrocardiograma. Sus signos vitales son frecuencia cardíaca 125 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 30, tensión arterial 90 sobre 60 milímetros de mercurio, saturación arterial de 88%. El paciente está ansioso y diaforético. A la exploración física tiene estertores en ambas bases pulmonares y el precordio tiene un tercer ruido. Pesa 75 kilogramos. Mucha atención en todos los datos que nos están dando en este caso clínico y vamos a proceder a la siguiente diapositiva. A este paciente se le realiza un electrocardiograma y se obtiene el siguiente trazo. O sea, obsérvenlo con bastante detenimiento. Si necesitan poner pausa al video, no pasa nada. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Les mantengo el trazo ahí en pequeño. ¿Cuál es su diagnóstico? Inciso A, infarto con elevación del segmento ST anterolateral en choque cardiogénico. Inciso B, infarto de miocardio con elevación del segmento ST anterolateral más un infarto lateral alto antiguo. Inciso C, infarto de miocardio con elevación del segmento ST anterior extenso en Killip y Kimball 3. Inciso D, infarto de miocardio con elevación del segmento ST anterior extenso en Killip y Kimball 2. Y E, disección aórtica en choque cardiogénico. ¿Cuál es nuestra respuesta? Se trata de un infarto de miocardio con elevación del segmento ST anterior extenso en Killip y Kimball 2. Vamos a repasar claramente por qué no pueden ser las demás opciones o dónde está la clave de cada una de las opciones. No se trata de un infarto solamente anterolateral. Aquí tenemos que ponerle la
el apellido de anterior extenso. Podrían encontrar anterolateral extenso. Puede variar las sutilezas de la terminología, pero la realidad es que cuando decimos extenso es que se abarca toda la región anterior y lateral, incluyendo la región lateral alta, es decir, incluyendo 1 y ABL. Aquí, como podemos ver, hay una elevación en 1, una elevación en ABL, y toda la cara anterior y lateral desde B1 hasta B5 está elevado. Si ustedes se acuerdan, hay cambios recíprocos en la cara inferior, 2, 3 y ABF tienen una depresión del segmento ST. Aquí es bastante claro cómo tiene una elevación muy pronunciada. De hecho, se corresponde con el estado clínico del paciente. Es un paciente que está ya taquicárdico, con un poco de taquipnea, tiende a estar un poco hipotenso y ya tiene estertores en las bases. Los estertores son la clave de las clasificaciones iniciales del Killip y Kimball. Recuerden ustedes que un paciente que no tiene estertores lo vamos a clasificar como Killip Kimball 1, un paciente con estertores en las bases pulmonares es un Killip y Kimball 2, un paciente en edema agudo pulmonar es un Killip y Kimball 3 y un paciente con choque cardiogénico es un Killip y Kimball 4. Póngale el estetoscopio a su paciente, escuchen a su paciente. En este caso se corresponde bien un anterior extenso con un Killip y Kimball 2. No se trata de un infarto anterolateral porque abarca 1 y ABL, lo que lo vuelve extenso. No se trata de un anterolateral más un infarto lateral alto antiguo. Aquello de antiguo no se corresponde con una elevación del segmento ST. Podría tener un infarto lateral antiguo si únicamente viéramos Qs, pero la elevación del segmento ST aquí nos llama poderosamente la atención. Si solo hubiera Qs en 1 y ABL, podríamos pensar en esta opción, anterolateral más infarto lateral antiguo, porque las Qs son las cicatrices electrocardiográficas de infarto, pero recuerden que después de un tiempo el segmento ST regresa a la posición original en la mayor parte de los casos. Hay algunas excepciones que no se vieron en este curso, pero lo importante es que este paciente tiene claramente un infarto anterior extenso, y el inciso C, infarto con elevación anterior extenso en Killip y Kimball 3, el paciente no mostraba datos de edema agudo pulmonar. No quiere decir que no pueda desarrollarlo, los pacientes son dinámicos, pero al menos en el momento de la presentación se trataba de un Killip y Kimball 2. Disección aórtica en choque cardiogénico, desde luego que la clínica no se parece en nada a una disección aórtica y el electrocardiograma prácticamente nos habla de que la sintomatología es por un infarto, así que esa opción queda descartada. Ha diagnosticado un infarto anterior extenso. Usted se encuentra en un centro que no cuenta con capacidad para intervencionismo coronario percutáneo y el más cercano se encuentra a poco más de 2 horas sin contar con el tráfico. Usted decide, inciso A, inicia aspirina 300 miligramos, clopidogrel 600, heparina no fraccionada 5000 unidades, morfina 3 miligramos IV y procede con administración de 40 miligramos de tenecteplasa en bolo único intravenoso. Inciso B, inicia aspirina 300, prasugrel 60, heparina no fraccionada 4000 unidades, morfina 3 miligramos IV y se procede a la administración de 45 miligramos de tenecteplasa en bolo único. Inciso C, inicia aspirina 300, clopidogrel 300, heparina no fraccionada 4000 unidades, morfina 3 miligramos y se procede a la administración de 40 miligramos de tenecteplasa en bolo único intravenoso. Inciso D, inicia aspirina 300, ticagrelor 180, heparina no fraccionada 4000 unidades y procede a la administración de 40 unidades de tenecteplasa en bolo único intravenoso. Inciso E, usted decide trasladar al paciente al centro capaz de intervencionismo coronario percutáneo primario. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? La respuesta es C. Inicia aspirina 300, clopidogrel 300, heparina no fraccionada 4000 unidades, morfina 3 miligramos y procede a la administración de 40 miligramos de tenecteplasa en bolo único intravenoso. ¿Por qué no pueden ser las demás opciones? Primero que nada hay que entender que me voy a ir a la última opción. Usted decide trasladar al paciente al centro capaz de intervencionismo coronario percutáneo primario. Recuerden ustedes que el paciente el centro con capacidad para ICP se encuentra a poco más de 2 horas. El límite máximo es 120 minutos y aquí dice poco más de 2 horas. Ya estamos hablando de más de 120 minutos y además dice sin contar con el tráfico. Eso es una forma de expresar que lo más probable es que va a ser un tiempo considerablemente mayor a 2 horas. Y entonces en estas circunstancias lo mejor es trombolizar al paciente. Aquí lo primero que tenemos que entender es que lo que tenemos que hacer es trombolizarlo.
Ya que entendemos que la trombólisis es la opción principal, las demás opciones ya se pueden descartar. Fíjense bien, el inciso E queda descartado porque no lo voy a transferir, lo voy a trombolizar. El inciso A no queda descartado porque tiene una dosis que no es correcta tanto de clopidogrel como de parina no fraccionada. La dosis de clopidogrel es la mitad cuando voy a trombolizar, solamente le doy 300 miligramos y la dosis máxima de parina no fraccionada es de 4000 unidades. Así que ahí, a pesar de que la dosis de tenecteplasa es correcta, ya no puede ser. El inciso B es claro que cuando hablo de trombolizar no puedo utilizar un segundo antiplaquetario diferente del clopidogrel, solamente puedo usar clopidogrel, no puedo usar ticagrelor, no puedo usar prasugrel, por lo tanto en el momento en el que ustedes en alguna pregunta vean mezclados un fibrinolítico con un antiplaquetario distinto del clopidogrel, ya estamos pensando que la opción es incorrecta. Y el inciso D, una vez más, estamos hablando de un trombolítico en el caso de ticagrelor y eso pues no puede ser. La dosis de ticagrelor es la correcta, pero no se puede juntar con tenecteplasa. Así que esta opción tampoco es correcta y nos quedamos con la opción C, que tiene la mitad de la dosis de clopidogrel, la dosis máxima de parina y la dosis correcta por kilogramo de peso de tenecteplasa. Recuerde que la tenecteplasa se administra en bolo único dependiendo de los kilogramos que pesa el paciente. Para el peso de esta paciente le tocan 40 miligramos. Usted decide correctamente trombolizar a su paciente. A los 60 minutos de iniciado el fibrinolítico, el paciente tiene una disminución de la elevación del segmento ST del 60% y ya casi no tiene dolor. Su frecuencia cardíaca es de 90, su TA es de 160 milímetros de mercurio, la frecuencia respiratoria es de 23 y la saturación arterial es del 92%. Se puede ver que el paciente en términos generales ha mejorado, sus signos vitales mejoraron, disminuyó el segmento ST y ya no tiene mucho dolor. Entonces, el siguiente cuestionamiento es, ¿cuál es la conducta correcta en este contexto? Inciso A, el paciente continúa monitorizado hasta 24 horas en la unidad coronaria y en dicho plazo pasa a realizar intervencionismo coronario percutáneo. Inciso B, el paciente continúa monitorizado hasta 24 horas en la unidad coronaria y luego pasa a cama regular monitorizada para decidir el mejor momento para el cateterismo. Inciso C, el paciente pasa a intervencionismo coronario percutáneo de rescate en forma urgente. Inciso D, el paciente tuvo una fibrinólisis exitosa y no requiere por tanto realizar de un cateterismo. Inciso E, el paciente tuvo falla a la fibrinólisis, por lo que debe realizarse una segunda trombólisis. Ahora bien, en esta pregunta intenta abordar varios conceptos que debieron haber quedado claro. El primero de ellos es ¿qué se considera una fibrinólisis exitosa? La fibrinólisis exitosa para fines de guías es aquella en la que desciende el segmento ST más del 50% de la elevación original. Aquí en este caso el paciente tuvo un descenso de la elevación del 60%, por lo cual se puede considerar una fibrinólisis exitosa. En general, el paciente también se le debería de haber quitado el dolor. Aquí lo dejan un poco al aire, dice, y ya casi no tiene dolor, no tiene que quitarse al 100% las molestias, pero sí tiene que haber tenido una disminución bastante considerable del mismo y lo más importante, el descenso del segmento ST, que habla de reperfusión. Así que, una vez que entendemos que el paciente tuvo una fibrinólisis exitosa, podemos pasar a ver lo que sigue. Hay que recordar qué es lo que se tiene que hacer después de una fibrinólisis exitosa. Así que aquí la respuesta correcta va a ser: el paciente continúa monitorizado hasta 24 horas en la unidad coronaria y en dicho plazo pasa a realizar intervencionismo coronario percutáneo. Aquí la clave es, no importa que la fibrinólisis haya sido exitosa o no, el paciente tiene que pasar a realizarse posteriormente un intervencionismo coronario percutáneo. ¿Cuál va a ser la diferencia en tiempos? Es que si es fallida, se pasa de urgencia a la brevedad posible. Si es exitosa, tenemos de 2 a 24 horas para pasarlo, ya digamos, con más tranquilidad, y durante ese tiempo tiene que estar monitorizado en la unidad coronaria. Así que fue una fibrinólisis exitosa y aún así debe de pasar en las primeras 24 horas a realizársele un cateterismo y una angioplastía si es que lo requiriera el paciente. El inciso B refiere que se va a monitorizar 24 horas,
pasar después a una cama regular y ya después decidir el momento del cateterismo, lo cual es incorrecto porque tiene que pasar en las primeras 24 horas a cateterismo después de la trombólisis. Entendemos que en determinados centros hospitalarios, por cuestiones que van más allá de lo médico, cuestiones administrativas y de recursos, pudieran estos tiempos cambiar un poco, pero bueno, nosotros aprendemos lo que se debe de hacer, lo que está mejor estudiado, lo que está evidenciado, y ya después podremos entender que en diferentes lugares se tengan que hacer o ajustar los tiempos de forma distinta por causas no médicas. Pero bueno, el inciso C, el paciente pasa a intervencionismo coronario percutáneo de rescate en forma urgente. No puede llamarse de rescate porque la fibrinólisis fue exitosa. Podría ser correcta esta opción si la fibrinólisis no hubiera sido exitosa, que no es el caso. Inciso D, el paciente tuvo una fibrinólisis exitosa y no requiere por tanto realizar de un cateterismo. Esta es una opción para que nosotros evaluemos, para que nos demos cuenta si la persona entiende que no importa que la fibrinólisis haya sido exitosa, tiene que pasar a realizársele un cateterismo de forma programada, así que esto de que no requiere, pues es falso, así que esta respuesta no puede ser. El paciente tuvo falla la fibrinólisis, por lo que debe realizarse una segunda trombólisis. Aquí hay dos cosas que son incorrectas. La primera es que sí tuvo una fibrinólisis exitosa, y la segunda, y que la puse con todo propósito, es que no está validado ni está justificado desde el punto de vista científico realizar una segunda trombólisis. Esto es algo que ya se ha estudiado, ya ha habido protocolos en los cuales se ha hecho se ha tomado esta conducta, pero se ha visto que no tiene mayor beneficio y sí puede tener mucho riesgo de sangrado. Así que en la actualidad no está justificado realizar segundas fibrinólisis, segundas trombólisis en un paciente, ni que la haya tenido fallida la primera, ni que haya sido exitosa. Así que esta respuesta nos sirve para dos cosas: reafirmar que es una trombólisis exitosa y aprender que no se pueden realizar segundas trombólisis. Nuestro tercer caso se trata de una femenina de 50 años, diabética de 20 años de evolución, maltratada, hipertensa con regular control y obesa, talla de 160 centímetros, peso 85 kilogramos, que acude a urgencias de su hospital pues hace alrededor de 3 horas, mientras aspiraba su alfombra, inició con una molestia que define entre pesadez y escozor detrás de la mama derecha que se le irradia a brazo derecho y la región epigástrica. En el momento en que usted la revisa, su dolor es 6 de 10, aunque refiere que lo puede tolerar bien, motivo por el cual tardó tanto en acudir a revisión. Estamos hablando de 3 horas. Signos vitales: TA 145/110, frecuencia cardíaca 85 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 20 respiraciones por minuto, saturación arterial 93%. Aquí el cuestionamiento es: ¿cómo procede usted? Inciso A, su dolor es probablemente no cardíaco, de modo que le doy analgésico y la mando a casa con datos de alarma. Inciso B, sospecho que puede tratarse de un Zika y la monitorizo y realizo un electrocardiograma. Inciso C, pienso que se trata de una angina estable atípica y le realizo un electrocardiograma esperando encontrarlo normal. Inciso D, le doy nitratos sublinguales y dependiendo su respuesta le realizo un electrocardiograma. Inciso E, inicio en forma inmediata aspirina, clopidogrel, atorvastatina y heparina. ¿Cómo procede usted? La respuesta es: sospecho que puede tratarse de un síndrome isquémico coronario agudo y la monitorizo y realizo un electrocardiograma. A ver, vamos por partes. Es una paciente que ya sobrepasa los 45 años. Tiene factores claros de riesgo cardiovascular, no solo la edad. Es diabética, además en mal control, hipertensa no bien controlada y es obesa. Estos son fuertes datos que nos hablan de riesgo cardiovascular. Acude a urgencias pues hace alrededor de 3 horas mientras aspiraba su alfombra, es decir, mientras realizaba un esfuerzo no muy intenso. Inicia con un dolor que, si lo revisamos desde el punto de vista terminológico, no corresponde con un dolor típico de isquemia. Es un dolor que va entre la pesadez y el escozor. Podría ser este escozor el distractor, que es detrás de mama derecha y que se le irradia al brazo derecho y en región epigástrica, es decir, no tiene las irradiaciones típicas del dolor de características isquémicas.
incluso es del lado derecho. Entonces aquí dice además que puede tolerarlo bien. Entonces los distractores son varios. Primero, entender que las mujeres diabéticas, es más, las mujeres y los diabéticos, y si mezclamos ambas cosas con mayor razón, tienen mayor probabilidad de tener molestias de carácter isquémico atípicas. Esa es la primera cosa que hay que entender. Es común en ellos, así como en los ancianos, que las molestias sean de carácter atípico, pero hay que darnos cuenta que esta paciente tiene factores de riesgo cardiovascular, tuvo una molestia precordial mientras realizaba una actividad de poca carga de trabajo, de tal manera que no puedo yo decir simplemente que es un problema no cardíaco. No puedo yo cometer el error de ver solamente las cosas que no apoyan el síndrome coronario agudo y en lugar de ver las que sí lo apoyan y mandarlo con simple analgésico y mandarlo a su casa con datos de alarma. Un error de gran relevancia que le puede costar la vida al paciente. Entonces, ¿por qué no puede ser los demás incisos? En este caso, el inciso C, pienso que se trata de una angina estable atípica, le realizo un electrocardiograma, esperar no encontrarlo normal. Aquí el distractor es que me hablen de atípica, que yo lea el caso clínico y diga, bueno, efectivamente se trata de un dolor atípico porque es entre pesadez, escozor, se va hacia el lado izquierdo, el brazo izquierdo y región epigástrica. No queda muy claro que sea completamente típico, entonces pareciera un dolor atípico. La clave está en que no podemos considerar esta molestia como estable y no la podemos considerar en primera porque le dio con un esfuerzo muy breve, en segunda porque tiene 3 horas de duración y en este momento todavía tiene la molestia. Ella refiere que lo puede tolerar bien, pero aún así está hablando de una molestia que es 6 de 10, así que no podemos hablar de estabilidad cuando el paciente tuvo con esfuerzos pequeños y cuando duró tanto tiempo como 3 horas que todavía lo trae. Así que aquí descartamos que se trate de una angina estable atípica. Le doy nitratos sublinguales y dependiendo de su respuesta le realizo un electrocardiograma. No puedo supeditar la realización de un electrocardiograma a ninguna maniobra terapéutica. Yo no realizo el electrocardiograma después de tal o cual medicamento o de tal o cual acción terapéutica. El electrocardiograma va siempre primero junto con la clínica y electrocardiograma. Y va de nuevo, clínica y electrocardiograma. Así que aquí siempre voy a sospechar que pueda ser un síndrome isquémico coronario agudo, monitorizo y realizo un electrocardiograma. Casi podríamos decir que cuando se trata de dolor precordial, el electrocardiograma no se le niega a nadie. Inciso D, le doy nitratos sublinguales y dependiendo de su respuesta le realizo un electrocardiograma incorrecto. Inciso D, inicio en forma inmediata aspirina, clopidogrel, atorvastatina y heparina. Una vez más, empezar medicamentos sin haberle hecho un electrocardiograma al paciente, mal, error. No importa que los medicamentos que les pongan ahí parezcan ser los correctos desde el punto de vista del síndrome isquémico coronario agudo, tenemos que hacer un electrocardiograma. Usted decidió realizar un electrocardiograma con lo que obtiene el siguiente trazo. Observamos este trazo. Lo ponemos en pequeño ahí. ¿Cuál es su diagnóstico? Inciso A, infarto con elevación del segmento ST en cara anterolateral. Inciso B, infarto sin elevación del segmento ST. Inciso C, infarto con elevación del segmento ST en cara lateral baja. Inciso D, infarto con elevación del ST anterior con imagen en espejo en cara inferior. Inciso E, infarto con elevación del segmento ST en cara lateral alta. Vamos a ver, la respuesta es infarto con elevación del segmento ST en cara lateral alta. Es muy claro, muy evidente, si ustedes han estudiado las derivaciones otra vez que ven cada cara del corazón, sabrán que la cara lateral alta está vista por las derivaciones D1 y ABL. Y este electrocardiograma tiene únicamente elevación en esas dos derivaciones. No hay ninguna otra derivación que tenga elevación del segmento ST. Aquí podemos ver como distractores estas depresiones importantes del segmento ST en la cara inferior, pero vamos a ver, infarto con elevación del segmento ST en cara anterolateral, no hay ninguna elevación del segmento ST de B1 a B4 o ni de B1 a B6, no existe elevación del segmento ST. Infarto sin elevación del segmento ST es un distractor por si
nos atrevemos a solo hacerle caso a esta depresión, o por si no nos damos cuenta de esta elevación en estas derivaciones. A veces inmediatamente nos vamos a las derivaciones precordiales o a la cara inferior y se nos olvida revisar estas otras derivaciones y ahí puede ser la fuente del error. Infarto con elevación del segmento ST en cara lateral baja. La cara lateral baja la ven las derivaciones B5 y B6, de modo que esa tampoco. Y infarto con elevación del ST anterior como con imagen en espejo en cara inferior, simplemente puesto ahí como un distractor porque tiene disminución del ST, descenso del ST en la cara inferior. La realidad es que se trata de un infarto con elevación en la cara lateral alta. Se ha diagnosticado un infarto con elevación en la cara lateral alta. Usted cuenta con intervencionismo coronario percutáneo, pero la única sala está ocupada y se prevé que estará lista en alrededor de 2 horas. Usted ha decidido esperar a que se libere la sala, pues la paciente luce estable y el tiempo de espera es razonable. Inciso B, inicio aspirina, clopidogrel, heparina no fraccionada y trombolizo con alteplasa 15 mg en bolo IV y luego infusión de 35 mg para 30 minutos. Inciso C, inicio aspirina, prasugrel, heparina no fraccionada y trombolizo con alteplasa 15 mg en bolo IV dosis única. Inciso D, traslado al paciente a un centro con capacidad para realizar intervencionismo coronario percutáneo más cercano. Inciso E, administro aspirina y reteplasa a dosis de 10 unidades en bolo IV y luego 10 unidades más a los 30 minutos. ¿Cuál es su respuesta? La respuesta es inicio aspirina, clopidogrel, heparina no fraccionada y trombolizo con alteplase 15 mg en bolo IV y luego infusión de 35 mg para 30 minutos. ¿Por qué no pueden ser las demás opciones? Primero que nada, decidir esperar a que se libere la sala, pues la paciente luce estable y el tiempo de espera es razonable. Nunca en ningún lado nos dicen que el paciente con elevación del segmento ST, cuando esté estable, pueda yo tomarlo como un factor para poder esperar más tiempo del que está descrito. No importa cuán estable luzca el paciente, yo no me debo de pasar de los tiempos porque los pacientes con síndrome isquémico coronario agudo son dinámicos y en cualquier momento el paciente puede desestabilizarse, así como la paciente pudo llegar estable, la paciente puede desestabilizarse en cualquier momento e incluso caer en choque cardiogénico, morir incluso, así que no es razonable pensar que porque luce estable un paciente me puedo dar el tiempo para esperar. Inicio aspirina, prasugrel, heparina no fraccionada y trombolizo. Una vez más, aquí es para que nos demos cuenta de que no puedo utilizar trombolítico con un antiplaquetario diferente del clopidogrel, sin considerar que la alteplasa se continúa luego del bolo con una infusión para 30 minutos, cosa que aquí no están mencionando, así que si tú te sabes esos dos datos ya puedes descartar esta respuesta. Traslado al paciente a un centro con capacidad para realizar ICP más cercano. Esta respuesta no es correcta simplemente porque en ningún momento nos dicen qué tan cercano está ese centro para realizar intervencionismo coronario percutáneo. Si estuviera a la vuelta de la esquina a 20 minutos a lo mejor podría ser razonable, pero mientras no nos den el dato de cuánto tiempo me voy a tardar, no puedo yo pensar que es más factible mandar a un paciente a otro lado que hacerle una trombólisis en mi propio centro, y más pensando que después de la trombólisis puedo pasarlo a un intervencionismo con un tiempo que se ajuste a las guías internacionales. Aquí en el inciso D, administro aspirina y reteplasa, dosis de 10 unidades en bolo y luego 10 unidades más a los 30 minutos. Una vez más, ¿cuál sería el potencial error de esta? Sería darnos cuenta que la administración de aspirina y reteplasa nunca van juntas, siempre tengo que pensar en administrar las demás cosas, los demás medicamentos antitrombínicos que van junto con la medicación fibrinolítica, así que en principio de cuentas, aunque la dosis del fibrinolítico sea correcta, tengo que pensar en que las demás opciones tengan que cuadrar también, así que esta opción no es correcta. A los 90 minutos de la trombólisis, la paciente ya no tiene dolor y el electrocardiograma no ha tenido cambios en el segmento ST, de modo que usted A. prepara a la paciente para ICP de rescate a la brevedad. Inciso B. La paciente ya no tiene dolor, de modo que la trombólisis ha sido exitosa y no requiere cateterismo. Inciso C. La paciente
paciente ya no tiene dolor, de modo que la trombólisis ha sido exitosa y puede pasar a cateterismo entre 2 y 24 horas de tiempo. Inciso D, deben iniciarse inhibidores de la glucoproteína 2B3A. Inciso E, es razonable vigilar únicamente, en caso de inestabilidad hemodinámica, pasar a cateterismo de urgencia. Aquí la respuesta de ustedes será respuesta correcta A, prepara a la paciente para intervencionismo coronario percutáneo de rescate a la brevedad. Aquí hay que recordar nuevamente los criterios de trombólisis exitosa implican descenso de más del 50% del segmento CT, cosa que no tuvo esta paciente. A pesar de que ya no tenga dolor, podría ser el efecto de los medicamentos que administré originalmente, un efecto transitorio que me está enmascarando que todavía hay isquemia que está todavía presentándose y por lo tanto fue una trombólisis no exitosa. Cuando la trombólisis no es exitosa, lo que sigue es preparar al paciente para un intervencionismo coronario percutáneo de rescate. Es una de las formas de estrategia fármaco-invasiva. Inciso B dice, la paciente ya no tiene dolor, de modo que la trombólisis ha sido exitosa y no requiere cateterismo. Hay dos errores principales en esta aseveración. Primero, que la ausencia de dolor no define completamente el éxito de la trombólisis. Y segundo, que aunque la trombólisis haya sido exitosa, no exime de realizarse cateterismo coronario percutáneo. Inciso C, la paciente ya no tiene dolor, de modo que la trombólisis ha sido exitosa y puede pasar a cateterismo entre 2 y 24 horas de tiempo. Aquí puede ser un distractor porque efectivamente cuando la trombólisis es exitosa, la paciente puede pasar a cateterismo con este lapso de tiempo. De hecho, es el lapso de tiempo que ponen las guías para pasar al paciente después de una trombólisis exitosa. Aquí el error es que está en que la trombólisis no fue exitosa. Así que es un distractor bastante bueno, ¿no? Porque puede uno pensar que si fue exitosa, este es el tiempo correcto en el que tiene que pasar, pero la trombólisis no fue exitosa. Inciso D, deben iniciarse inhibidores de la glucoproteína 2B3A. Ni siquiera hay una justificación para iniciar esto en el caso de una trombólisis fallida. Creo que esta es la opción que todos supieron que definitivamente no era la buena. Inciso E, es razonable vigilar únicamente en caso de inestabilidad hemodinámica, pasar a cateterismo de urgencia. Podríamos equivocarnos, podríamos errar al pensar que cuando el paciente tiene SICA sin elevación del segmento ST, uno de los criterios para pasar de urgencia a cateterismo es la inestabilidad hemodinámica, pero este es un caso de SICA con elevación del segmento ST. Aquí no es lo que estamos esperando que se inestabilice hemodinámicamente. Aquí el paciente ya fue a trombólisis y si fue a trombólisis pasa sí o sí a cateterismo. Dependiendo la situación particular, pasa de urgencia de rescate o pasa con 2 a 24 horas de tiempo de retraso. Entonces, inciso E no puede ser. La siguiente es una aseveración falsa respecto a los antitrombínicos. Inciso A, el clopidogrel debe darse a la mitad de la dosis, 300 miligramos, cuando se planea dar fibrinólisis como estrategia de reperfusión. Inciso B, no debe utilizarse prasugrel o ticagrelor cuando se planea dar fibrinólisis como estrategia de reperfusión. Inciso C, los inhibidores de la glucoproteína 2B3A evitan la agregación plaquetaria mediada por fibrinógeno. Inciso D, el prasugrel está contraindicado en pacientes con menos de 60 kilogramos de peso. E inciso E, la hipertensión arterial severa es una contraindicación absoluta para la fibrinólisis. La respuesta es: la hipertensión arterial severa es una contraindicación absoluta para la fibrinólisis. Aquí la clave está en entender que mientras que la hipertensión arterial severa incontrolada sí es una contraindicación para la fibrinólisis, no así en los pacientes de primera instancia. Es decir, si yo logro controlar la hipertensión en el área de urgencias, puedo administrar el trombolítico. Solamente cuando me sea imposible controlar esa hipertensión, entonces se vuelve una contraindicación la fibrinólisis. El clopidogrel se da a la mitad de la dosis, eso es correcto. No se usa ninguno de estos dos medicamentos cuando hay fibrinólisis, eso es correcto. Los inhibidores de la glucoproteína 2B3A evitan la agregación plaquetaria mediada por fibrinógeno, eso también es correcto. Y el clopidogrel está contraindicado en pacientes con menos de 60 kilogramos de peso, también en mayores de 75 años y también en pacientes con antecedente de EBC isquémico reciente. Entonces, la respuesta, la hipertensión arterial severa es contraindicación absoluta para la fibrinólisis.
Un caso 4, un paciente con dolor torácico retroesternal típico de isquemia acude a urgencias y se presenta con el siguiente electrocardiograma. Vean bien este electrocardiograma, bonito electrocardiograma, por cierto. ¿Cuál cree usted que es la arteria responsable del infarto? Habíamos hablado un poco sobre arterias responsables del infarto. No ahondamos demasiado en este tema, pero aprovecho este caso clínico para hacer una pequeña anotación al respecto. Inciso A, coronaria derecha. Inciso B, tronco de la coronaria izquierda. Inciso C, descendente anterior. Inciso D, obtusa marginal. Inciso E, descendente posterior. La respuesta es, obviamente, la coronaria derecha. Ahora bien, primero que nada vamos a ver qué tipo de infarto tiene. Tiene un infarto con elevación del segmento ST, con una elevación en la cara inferior. 2, 3 y ABF. Si ustedes se dan cuenta, también tiene una elevación en B5 y en B6. ¿Cómo le llamarían ustedes a esto? Esto es una combinación de derivaciones a las cuales no se hizo alusión previamente y que por lo tanto quise yo aprovechar este electrocardiograma para ponerlo. Si tiene elevación inferior y lateral, simplemente le pongo de nombre un infarto inferolateral. La realidad es que no tiene mucha ciencia ponerle este nombre. Este es un infarto inferolateral que puede estar causado por circunfleja o puede estar causado por coronaria derecha. Cuando hablamos de anatomía coronaria, vimos perfectamente cómo estaba la irrigación de la cara inferior y lateral y vimos cómo podía ser compartida por circunfleja y coronaria derecha. Aquí la clave está en que la coronaria derecha es más probable que la circunfleja cuando la elevación del segmento ST en D3 es mayor que la elevación en D2. Eso sí lo vimos cuando vimos el tema de infarto con elevación. Aquí es claro que la elevación del segmento ST es mayor en la derivación de 3, por lo tanto es la coronaria derecha. El tronco de la coronaria izquierda y la descendente anterior nos darían cambios sobre todo el tronco, nos darían cambios en toda la cara anterior. Si se hubiera tapado el tronco, tendríamos cambios en la cara anterior extensa, tendríamos todas las 6 derivaciones precordiales, 1 y ABL muy probablemente elevados. Si tuviéramos una elevación en la descendente anterior, estaría tomado toda la región septal, apical y lateral baja. Y si hubiera sido un infarto de circunfleja, podría ser o sea, en este caso obtusa marginal, que es rama de la circunfleja, podría ser un infarto inferior o un infarto lateral únicamente, y un infarto de la arteria descendente posterior se podría manifestar clínicamente como un infarto inferior inicialmente, porque recordamos que cuando hay dominancia derecha, la descendente posterior es rama de la coronaria derecha, así que en primera instancia lo más probable es que nos encontráramos con un infarto de la arteria coronaria derecha. Así que aquí la respuesta es coronaria derecha. Caso 5, un paciente de 72 años acude a urgencias, pues no alcanzó turno en consulta regular, refiere tener episodios de dolor precordial opresivo con irradiación a brazo derecho, que le suceden siempre que sube a la segunda planta de su casa. Comenta que hace alrededor de 3 meses tuvo un intenso dolor en el pecho que le duró alrededor de 1 hora y luego desapareció. No acudió a urgencias en aquel momento. Típico paciente que no alcanzó la consulta regular, la consulta externa, y decide acudir a urgencias para toda nuestra molestia, para todo el dolor de nuestro trabajo. Normalmente las áreas de urgencias son áreas que están siempre muy ocupadas y bueno, no es infrecuente que nos encontremos con este tipo de pacientes. Pero entonces, vamos a ver, este paciente tiene son episodios de dolor precordial, son opresivos, tiene irradiaciones no tan típicas y siempre le pasan cuando sube a la segunda planta. Usted, inciso A, sospecha un síndrome isquémico coronario agudo tipo angina inestable. Inciso B, lo envía a su consulta regular a realizarse estudio para investigar isquemia. Inciso C, le realiza un electrocardiograma y laboratorios elementales. Inciso D, sospecha una angina postinfarto, por lo que sugiere ingresarlo para vigilancia. Inciso E, le envía a su consulta a realizarse un ecocardiograma. A ver,
¿qué es lo que ustedes harían con este paciente que llegó, que no requería probablemente una consulta de urgencias, pero que decidió caerles a ustedes ahí porque no le dio tiempo de llegar? Le realizo un electrocardiograma y laboratorios elementales. Aquí hay varias justificaciones para hacer esto. Lo primero es que es un paciente añoso que nos comenta que ha tenido dolor precordial de carácter que puede corresponder a isquemia. Eso es lo primero. Lo segundo es que ya tuvo hace 3 meses un dolor muy intenso que pudo haber sido secundario a un síndrome isquémico coronario agudo. Así que ya tengo al paciente ahí en urgencias y con toda la tranquilidad del mundo no puedo negarle un electrocardiograma. Así que en este caso le realizo un electrocardiograma y le realizo laboratorios elementales. Inciso A, sospecho un síndrome isquémico coronario agudo tipo angina inestable. No puedo yo ser tan específico como para decir que el paciente tiene angina inestable, pero antes de eso ni siquiera el paciente está con síntomas de carácter isquémico. El paciente no llegó con clínica de dolor torácico. Él tiene dolor torácico que le viene cuando sube a la segunda planta de su casa, es decir, siempre que sube le duele, y cuando le duele a un paciente con el mismo nivel de esfuerzo físico, estamos hablando de angina estable. Entonces la clínica del paciente es de angina estable. En este momento no tiene dolor, no ha referido aumento de la intensidad ni de la frecuencia de los dolores anginosos, así que ni del umbral tampoco, así que no podemos hablar de una sospecha de síndrome isquémico coronario agudo y menos aún de tipo de angina inestable. Inciso B, lo envió a consulta regular a realizarse un estudio para investigar isquemia. Esto podría ser parcialmente correcto, pero no podemos dejar ir a nuestro pacientito sin al menos hacerle un electrocardiograma, y menos si sabemos que pudo haber tenido un síndrome isquémico coronario agudo hace 3 meses. Ya tener un electrocardiograma basal ya es pues es un avance para ese paciente que no se ha estudiado para nada. Inciso D, sospecho una angina postinfarto, por lo que sugiero ingresarlo para vigilancia. Esta respuesta puede tener una trampa, porque si yo les estoy poniendo aquí que hace 3 meses tuvo un intenso dolor en el pecho, que pudo haber sido un infarto, y ahora ha estado con episodios de dolor, podría yo pensar, bueno, después de un infarto, el dolor siempre es angina inestable. El dolor anginoso postinfarto es angina inestable. En algún momento yo les había comentado eso, pero aquí hay que hacer unas matizaciones. La angina o el dolor anginoso se considera postinfarto hasta un mes después del infarto. En su momento no hice esta matización, en este momento la hago. Angina postinfarto es cuando la angina se presenta hasta un mes después del infarto. Posterior a este mes ya no la puedo llamar angina postinfarto. Entonces, desde esta perspectiva, esta respuesta no es correcta. Y luego dice, por lo que sugiere ingresarlo para vigilancia. La angina postinfarto es una angina inestable por pura definición, pero este paciente tiene una angina crónica estable. No quiere decir que no haya tenido un infarto, pero ahorita lo que tiene es una angina crónica estable. Inciso E, le envió a su consulta a realizarse un ecocardiograma. También podría beneficiarse el paciente de un ecocardiograma, de lo mismo que un estudio para investigar isquemia, pero otra vez no le podemos negar el electrocardiograma a nuestro pacientito que ya tuvo probablemente un infarto y que ahorita trae enfermedad arterial coronaria aterosclerosa. El electrocardiograma que le hacemos muestra el siguiente trazo. Lo observamos. Lo seguimos manteniendo en pequeñito. En base a este electrocardiograma usted concluye, inciso A, se trata de un electrocardiograma normal. Inciso B, se trata de un infarto anterior antiguo. Inciso C, se trata de un electrocardiograma con alteraciones inespecíficas. Inciso D, se trata de un síndrome isquémico coronario agudo. Inciso E, se trata de un infarto inferior antiguo. La respuesta es, se trata de un infarto inferior antiguo. A ver, el infarto inferior antiguo se ve por las huellas electrocardiográficas de necrosis. ¿Cuál es la huella electrocardiográfica? La cicatriz de un infarto, las ondas Q patológica. En uno de los casos clínicos anteriores
vimos que no podíamos considerar la elevación del segmento ST como una huella de infarto, pero sí las ondas Q. Entonces este paciente tiene ondas Q en ABF, ondas Q en 3 y ondas Q en 2. Así que tiene ondas Q en 2, 3 y ABF. La cara inferior, puedo decir que el paciente tuvo un infarto en esa región que ya fue, ya tiene tiempo, ya se estableció, ya pasó todo completamente, quedó una huella cicatriz por medio de una onda Q. Incluso aquí el paciente en 2 y ABF todavía tiene invertida la onda T, pero ya pasó todo. Aquí no se le hizo nada, el paciente no tuvo reperfusión, perdió gran parte del miocardio en esa cara. No es un electrocardiograma normal, desde luego que no, las ondas Q no son normales. Se trata de un infarto anterior antiguo. Aquí podría ser un distractor porque las R's aquí en la progresión de B1, B2 y B3 son pequeñitas, pero la realidad es que todavía tiene R's, no llegan a ser complejos QS. Se trata de un electrocardiograma con alteraciones inespecíficas, no tiene nada de inespecífico, unas ondas Q grandotas, profundas, patológicas, en más de 2 derivaciones que ven la misma cara. Recuerden, las ondas Q no localizan el infarto de miocardio agudo, pero aquí sí estamos hablando de un infarto antiguo, nos dicen dónde estuvo, dónde está la cicatriz. Se trata de un síndrome isquémico coronario agudo, no puede ser un síndrome isquémico coronario agudo, no porque este electrocardiograma no pueda estar en ese contexto. Podría el paciente tener un SICA sin elevación del segmento ST y tener este electrocardiograma, pero sabemos que no es un síndrome isquémico coronario agudo porque el paciente no tiene síntomas compatibles. Síndrome isquémico coronario agudo, síntomas más electrocardiograma. Finalmente se trata de un infarto inferior antiguo. Respecto a los síntomas actuales del paciente, ¿qué opina usted? Inciso A, se trata de una angina crónica estable y debe estudiarse. Inciso B, se trata de una angina crónica estable, pero ya sabemos que se trata de un paciente isquémico, por lo que no amerita estudiarse. Inciso C, se trata de molestias de origen no cardíaco. Inciso D, se trata de una angina crónica estable, amerita únicamente ajustar tratamiento farmacológico basado en la evidencia. Inciso E, ninguna de las opciones anteriores es correcta. La respuesta es: se trata de una angina crónica estable y debe estudiarse. Creo que ya había adelantado desde antes que se trataba de una angina crónica estable, pero aquí la clave puede estar en que el pensar que ya sabemos que es isquémico significa que no tenemos que estudiarlo. La realidad es que el paciente podría tener otras lesiones de las cuales nosotros no tenemos idea. Si ya no tiene miocardio viable en la cara inferior porque ya se infartó, pero ahorita está teniendo nuevos eventos de enfermedad arterial coronaria estable, es decir, de angina estable, puede tener otros territorios en riesgo, podría estar teniendo riesgo de infarto en otra cara, así que este paciente debe de estudiarse. Ya sabemos que es isquémico, pero debe de estudiarse para ver qué es lo que está pasando actualmente. Entonces el inciso B no puede ser porque no quiere decir que al que yo ya sepa no le voy a hacer nada. Inciso C, se trata de molestias de origen no cardíaco. No hay ninguna justificación para pensar que el paciente no tiene nada cardíaco, tiene todo para tener molestias cardíacas. Inciso D, se trata de una angina crónica estable, amerita únicamente ajustar tratamiento farmacológico basado en la evidencia. Aquí el truco o el distractor puede ser que me digan tratamiento farmacológico basado en la evidencia, suena como que es correcta. La realidad es que siempre que les pongan la palabra únicamente en una respuesta, casi siempre es que esa no es. Cuando dicen únicamente, solamente, nunca o siempre, esas palabras casi siempre significan que la persona que hizo el examen está pensando en una excepción. Así que en este caso, únicamente ajustar tratamiento, pues no. Tenemos que ajustar tratamiento farmacológico basado en la evidencia, por supuesto, pero también debemos de estudiar a este paciente. Y pues ninguna de las opciones anteriores, porque ya no se me ocurrió qué otra respuesta ponerles, y pues ya yo creo que ustedes están perfectamente hechos y derechos para estos temas. Último caso, se trata de paciente femenina de 65 años, hipertensa y fumadora, con sobrepeso, que nunca se había quejado de ninguna molestia torácica, que inició hace 90 minutos con una molestia claramente anginosa luego de correr detrás de su perro que se escapó de su casa. A su ingreso a urgencias tiene frecuencia cardíaca de 95, frecuencia respiratoria de 23, tensión arterial de 160/100, saturación arterial de 90%, no tiene estertores en las bases pulmonares y el precordio, además de la frecuencia cardíaca, que ya tiende a estar altita.
no hay datos de relevancia, los pulsos son normales, al momento de su llegada su dolor es casi 10 de 10, dolor muy intenso en paciente con datos claros de riesgo cardiovascular. Se le realiza un electrocardiograma que resulta en el siguiente trazo. Se los pongo otra vez aquí en pequeñito. ¿Cuál es su diagnóstico? Inciso A, un infarto de miocardio con elevación del segmento ST. Inciso B, un infarto de miocardio sin elevación del segmento ST. Inciso C, un síndrome isquémico coronario agudo sin elevación del segmento ST. Inciso D, una angina inestable. E inciso E, un electrocardiograma normal. ¿Ustedes piensan? La respuesta correcta es un síndrome isquémico coronario agudo sin elevación del segmento ST. Para estos momentos ustedes ya no tienen la menor duda de por qué ninguna de las otras opciones es correcta. Un infarto de miocardio con elevación del segmento ST tendría que tener elevación del segmento ST, cosa que no existe en este electrocardiograma. Les puse específicamente este porque aquí en B1, que me voy a regresar al verlo más grande, pareciera como que quisiera tener una elevación, sin embargo la consigna es que tiene que tener una elevación en dos o más derivaciones contiguas, dos o más derivaciones que vean la misma cara. Una no es suficiente, de por sí no me queda claro esta elevación, pero si yo pensara que lo fuera, no podría ser únicamente una derivación, tiene que ser al menos dos derivaciones. No es un infarto con elevación. Un infarto de miocardio sin elevación del segmento ST, yo no puedo saber a priori si se trata de un infarto sin elevación del segmento ST. El hecho de ponerle infarto significa que el paciente ya tiene las troponinas. Solamente puedo decir infarto antes de las troponinas cuando tiene elevación del segmento ST. Si se trata de un infarto sin elevación, solamente puedo diferenciar entre infarto sin elevación y angina inestable con las troponinas, con los biomarcadores. Entonces, hasta no saber si están los biomarcadores positivos o negativos, no puedo yo distinguir entre angina inestable e infarto sin elevación. Ahora, aquí me gusta mucho esto porque podrían irse ustedes con el distractor de que la paciente tiene mucho dolor, tiene un dolor casi 10 de 10. Uno esperaría que con un dolor tan intenso se tratara de un infarto con elevación. La realidad es que la angina inestable puede ser así de intensa. El dolor no tiene una relación directa con el tipo de síndrome coronario del que estamos hablando. Otra vez, una angina inestable, yo no puedo saber si se trata de una angina inestable o de un infarto. Solo puedo ponerle el nombre genérico de síndrome isquémico coronario agudo sin elevación del segmento ST. Y bueno, si ustedes ya pusieron medianamente atención a estas pláticas, sabrán que no se trata de un electrocardiograma normal. Tiene descensos del ST y esto ya hay que recordar que se trata de datos de mal pronóstico. Si ustedes se dan cuenta, aquí a partir de B3, B4, B5, B6 tiene depresión del segmento ST, incluida la derivación de 2 y ABF, que está rectificado. Nos damos cuenta claramente que no es un electrocardiograma normal, estas depresiones rectas horizontales no son normales, así que estamos pensando la instancia por la clínica del paciente y los antecedentes de que es un SICA sin elevación del segmento ST. Ya esta depresión del ST, como habíamos visto en los scores de riesgo, nos habla de un peor pronóstico. ¿Cuál es el mejor manejo para este caso particular? Inciso A, inicio aspirina, clopidogrel, heparina, atorvastatina y me preparo para el intervencionismo coronario percutáneo. Inciso B, inicio aspirina, clopidogrel, heparina no fraccionada, atorvastatina y me preparo para la trombólisis. Inciso C, inicio aspirina, prasugrel, heparina, atorvastatina e inicio infusión de nitroglicerina. Inciso D, inicio aspirina, ticagrelor, atorvastatina, fondaparinux y me preparo para el ICP. Inciso E, inicio aspirina, ticagrelor, heparina no fraccionada, atorvastatina e infusión de nitroglicerina. Me voy a regresar un momento más para que vean los signos vitales del paciente. Me interesa que vean que tiene una tensión arterial de 160 sobre 100, frecuencia cardíaca de 95 y frecuencia respiratoria de 26 el paciente. Bueno, la paciente está hipertensa, así que ¿cuál es la conducta que vamos a tomar? Ya les estoy dando la clave. Aquí la respuesta correcta es inicio aspirina, ticagrelor, heparina no fraccionada, atorvastatina e inicio infusión de nitroglicerina.
¿Por qué las demás no son correctas? ¿Por qué, inciso A, inicio aspirina, clopi, heparina no fraccionada, atorvastatina y me preparo para la ICP? Se trata de un síndrome isquémico sin elevación del segmento ST. No es premura iniciar con el intervencionismo coronario percutáneo. Si una vez que lo estratifiquemos resulta que es un paciente de alto riesgo, tendría que pasarlo en las primeras 2 horas o en las primeras 2 horas. Ya habíamos hablado de que esos son los tiempos en los que nosotros vamos a dividir qué tan rápido voy a pasar al paciente, 2, 24 o 72 horas. En este caso la paciente no tiene clara inestabilidad hemodinámica a pesar de que su dolor es muy intenso, de tal manera que no hay una justificación para estar pensando ya desde ahorita en pasar al paciente a una ICP. Inciso B, inicio aspirina, clopidogrel, heparina fraccionada, atorvastatina y me preparo para la trombólisis. Aquí con toda la intención del mundo. No hay evidencia de utilizar trombólisis en el Zika sin elevación del segmento CT. Jamás mencionamos eso, en ningún lugar, en ningún momento lo dijimos. No trombólisis en Zika sin. Alguna vez se estudió, no funcionó, no está indicada la trombólisis en el Zika sin elevación del segmento CT. Inciso C, inicio aspirina, prasugrel, heparina no fraccionada, atorvastatina e inicio infusión de nitroglicerina. Ahora bien, esta opción se parece mucho a la opción que resultó ser correcta. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué esta no es correcta? Bueno, por una cosa, una sutileza tramposa que les puse ahí, y es que aquí se trata de prasugrel. Si ustedes se acuerdan, no podemos usar prasugrel si no conocemos la anatomía coronaria del paciente. Si no conozco la anatomía coronaria, no uso prasugrel, entonces solamente puedo usar ticagrelor. Si aquí dijera clopidogrel también estaría correcto. El ticagrelor sí lo puedo utilizar, no así prasugrel. Es una pregunta medio tramposa, ya que se está yendo como hilando muy fino, pero pues es para que ustedes se acuerden. Ya nunca se les va a olvidar que el prasugrel no se puede usar si no conozco la anatomía coronaria. Inciso D, inicio aspirina, ticagrelor, atorvastatina, fondaparinux y me preparo para el ICP. Aquí la trampa está que si ustedes estudiaron y se acuerdan que en el Zika sin la anticoagulación se prefiere con fondaparinux, van a pensar, no, pues esta es la correcta, pero otra vez me preparo para el ICP. ¿Por qué ICP? ¿Por qué intervencionismo coronario percutáneo? No hay una justificación al momento. Los pacientes con Zika sin tienen que ir prácticamente siempre, excepto los de muy bajo riesgo, a ICP, pero el tiempo lo va a definir la clasificación, la estratificación del riesgo. Entonces, eso de ya irme preparando habla de que estoy pensando que ya lo voy a pasar y la realidad es que no hay datos como para pensar que el paciente está en alto riesgo. ¿Y por qué sí la infusión de nitroglicerina? Pues porque es un paciente que está con dolor intenso e hipertenso. Ese es el mejor escenario para administrar nitroglicerina en un paciente que está hipertenso y que está con dolor intenso. Todo lo demás se lo voy a administrar, ya si no se le quita el dolor con nitroglicerina, ya si se inestabiliza hemodinámicamente, ya si se choca, ya si empieza con datos de arritmias incontrolables, entonces sí lo considero de alto riesgo y lo paso a intervencionismo coronario percutáneo de urgencia. Antes no. ¿Cuál de los siguientes es falso respecto al síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST? Inciso A, no debo administrar prasugrel ni inhibidores de la glucoproteína 2B3A cuando desconozco anatomía coronaria. Inciso B, el score de Grace 2.0 es un predictor de muerte intrahospitalaria ya a los 6 meses. Inciso C, el Zika sin elevación del segmento ST solo debe pasar a cateterismo coronario urgente cuando hay inestabilidad hemodinámica. Inciso D, el fondaparinux está indicado por sobre las heparinas y actúa uniéndose a la antitrombina 3. Inciso E, solo debo administrar estatinas a los pacientes con niveles de LDL conocidos debajo de 70 miligramos por decilitro, disculpen ustedes. Y la respuesta es esta. ¿Cuál de los siguientes es falso? Es falso que solo deba administrar estatinas a los pacientes con niveles de LDL conocidos debajo de 70 miligramos por decilitro. Recordemos que la administración de estatinas no solamente se indica por la capacidad de disminuir los lípidos. En el momento agudo, ¿de qué me va a servir esa capacidad para disminuir los lípidos? No sirve de nada en el momento agudo, eso es en el tratamiento crónico, pero en el momento agudo las estatinas
tienen efectos estabilizadores de la placa que sí pueden ser beneficiosos en el Zika sin elevación del segmento ST. Así que es falso que solamente yo las administre cuando la LDL esté por debajo de esté por arriba de 70 miligramos por decilitro. Así que ahí está el error fundamental de pensar que esa es la respuesta correcta, ¿no? Entonces, lo falso es esto. No debo administrar prasugrel ni inhibidores de glucosa 2B3A cuando no desconozco la anatomía coronaria. Eso es correcto. No se administra ni uno ni otro si no la conozco. De hecho, va enlazado un poco con la respuesta anterior. El score de Grace 2.0 es un predictor de muerte intrahospitalaria y a los 6 meses. Eso es correcto. El Zika-Sin solo debe pasar a cateterismo coronario urgente cuando hay inestabilidad hemodinámica. A lo mejor esta, si ustedes me dijeran, podríamos considerar que es falso, porque la clave que dice solo debe pasar cuando hay inestabilidad hemodinámica, eso podría considerarse falso, puesto que también la inestabilidad eléctrica o el hecho de que el paciente tenga cambios dinámicos del segmento STT o que tenga otros datos de isquemia recurrente, entonces todo eso sería una justificación para pasar a cateterismo urgente al paciente. Entonces, si consideramos que esta respuesta está incompleta y ustedes pensaron que esta era la respuesta correcta, se las podemos dar por buenas, es correcto también. El Fondaparinux está indicado por sobre las heparinas y actúa uniéndose a la antitrombina 3, está perfectamente correcto. Ya saben ustedes cómo actúan el Fondaparinux y saben que en las indicaciones actuales va por sobre las heparinas. Y bueno, finalmente, solo debo administrar estatinas a los pacientes con niveles LDL conocidos debajo de 70, pues ya dijimos que eso es falso, ni siquiera aunque dijera arriba de 70, porque no es la razón para administrar estos medicamentos. Así que bueno, aquí una fe de ratas, probablemente el inciso C también era correcto. Yo creo que ya estaba yo cansado y ustedes me perdonarán que esté escribiendo alguna que otra burrada, pero bueno. Con esto me despido de esta clase de repaso de casos clínicos. Espero que les haya servido bastante. Una vez más, les agradezco por la atención. Espero que en todo lo que se propongan en lo que viene tengan mucho éxito. Hasta luego.